del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan este miércoles Eduardo Franco, abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y hablaremos sobre la vinculación al delito de asociación ilícita en virtud de los indicios encontrados en la delación del ex representante de Odebrecht en el Ecuador. El fiscal general en 30 días debe emitir un dictamen acusatorio o absolutorio. Vamos a revisar cuál es la defensa del vicepresidente Glass frente a los indicios. También está en nuestros estudios ya Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Hacen algunas observaciones, 6 observaciones a la proforma presupuestaria 2017 sobre temas de endeudamiento, recaudación tributaria, gastos permanentes, ingresos petroleros, ventas anticipadas de petróleo y asignación a universidades. Lo vamos a revisar. Y además, Juan Lloreta, asambleísta de Alianza País por Azuay, miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario también. La aprobación a la proforma con recomendaciones que no incluyen el nivel de endeudamiento que mantiene cifras del anterior gobierno, pese al señalamiento del presidente de la República sobre el nivel desmesurado de la deuda pública interna y externa. Lo revisamos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otras 10 personas fueron vinculadas al proceso por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Además, el juez Miguel Jurado dictó la medida cautelar de prohibición de salida del país para el segundo mandatario, a pedido del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Desde temprano y en medio de la lluvia, decenas de policías cerraron la calle frente a la Corte Nacional de Justicia y desplegaron un operativo de seguridad ante la audiencia de vinculación al vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. También llegó un grupo de personas para respaldar al segundo mandatario. ¡El pueblo está contigo, Glass, amigo! Pero el vicepresidente no llegó y no presenció la formulación de cargos en su contra, expuesta por el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. El juez Miguel Jurado lo vinculó a la causa y desde este martes del segundo mandatario es uno de los 18 procesados por el delito de asociación ilícita. Dictó en su contra la prohibición de salida del país y ordenó que para su cumplimiento se notifique a la Dirección de Migración. El fiscal general explicó que no pidió prisión preventiva para el segundo mandatario porque debido a su cargo necesita movilizarse por el país. Tiene un cuerpo de seguridad permanente y ha acudido a todos los llamados de la Fiscalía. Por considerar lo que es una medida justa y correcta y sobre todo aplicable al caso específicamente, hemos solicitado que se prohíba la salida del país y eso ha sido aceptado por parte de la Corte. En inicio, el abogado de Jorge Glass no se opuso a la medida, luego pidió que se reconsidere, pero el juez le indicó que debió hacerlo en el momento oportuno. Esto dijo al final de la audiencia. Nos agrada que el fiscal general del Estado, ante la partidocracia que ha querido que haya una prohibición, que ha querido que haya una prisión preventiva, ha sido sensato el señor fiscal, y eso no lo pidió. Pidió como medida cautelar la prohibición de salir del país. Junto con el segundo mandatario fueron vinculados el excontralor Carlos Polit y el exgerente de transporte de Petroecuador, Ramiro Carrillo, quienes recibieron arresto domiciliario. A otros 4 procesados sí se les dictó prisión preventiva. Los 4 brasileños que representaron a Odebrecht en Ecuador no recibieron ninguna medida cautelar por el acuerdo de cooperación eficaz firmado con la Fiscalía. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Con un entorno de escepticismo y temores de tongo y a la velocidad segura de una silla de ruedas, las delaciones premiadas de Odebrecht están registrando un avance en la administración de justicia, a la que ahora se respeta y que con el monopatín de la prepotencia del antecesor fue nula y de tomadura de pelo. Los hechos son los que hablan. El dictamen del fiscal Carlos Vaca, el 3 de octubre, despejará o confirmará temores y sospechas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Ayer se efectuó la audiencia de vinculación del vicepresidente Jorge Glass al delito de asociación ilícita con Odebrecht
para obtener ventajas indebidas en la contratación de los proyectos Poliducto Pascuales Cuenca, Trasvase Daule Vinces, Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza, donde el ingeniero Glass ejerció influencia directa facilitando la consumación del ilícito investigado, según la fiscal Diana Salazar. Está con nosotros Eduardo Franco, abogado defensor del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la entrevista, distinguido periodista. Usted rechaza por infundado el impulso formulado por la fiscal Diana Salazar para vincular a Jorge Glass en el delito de asociación ilícita con Odebrecht. Ahora el fiscal Carlos Baca tiene 30 días dentro de la instrucción fiscal para emitir dictamen acusatorio o absolutorio. Frente a los indicios presentados, ¿en qué basa la inocencia de su defendido? De que estos indicios, señor periodista, telespectadores, estas presunciones son totalmente absurdas. Aquí no hay ningún indicio, ninguna presunción, porque no puede ser un indicio el hecho, por ejemplo, del decreto del presidente de la República que encarga al vicepresidente Glass la coordinación y supervisión de los sectores estratégicos. ¿Eso qué? ¿Eso es un indicio de alguna responsabilidad penal del supuesto delito de asociación ilícita? No, esto es una campaña, señor periodista, absurda, política. El vicepresidente de la República, durante los años que ocupó los cargos de ministro de Estado y de vicepresidente de la República en el gobierno anterior hasta ahora, no ha cometido ningún delito, ni como autor, ni como coautor, ni como cómplice. Ahora mire, la providencia del 21 de agosto, el impulso fiscal de desplazamiento de la doctora Diana Salazar, dice que el ingeniero Glass facilitó la consumación del ilícito investigado. O sea, lo pide la vinculación como cómplice. Y el vicepresidente Glass no es cómplice de nada. Es un hombre honesto, un hombre que ha aportado al país, un hombre que ha sido blanco de absurdas y antijurídicas acusaciones. Ahora bien, ver, doctor, la vinculación que se hizo ayer... El elemento que usted dice, porque, por ejemplo, respecto al decreto, es interesante ver lo que dice el decreto. El presidente Rafael Correa, el 4 de junio del 2013, mediante decreto ejecutivo número 15, artículo 1, asignó, según la Constitución, al vicepresidente Glass las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos. Igualmente de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas, de la gestión institucional y de los proyectos y procesos de los mismos. Con el cúmulo de proyectos de estos sectores denunciados incluso por el propio vicepresidente Glass, como en el caso de la red de corrupción de Petroecuador. ¿Cuál es la prueba que se necesita para que vaya más allá de los indicios? Porque alguna responsabilidad debe tener la persona que era la más autoridad del sector del Estado sobre estos proyectos. Vea, señor periodista, el vicepresidente Glass no era un ejecutor de los proyectos. Esto lo hacían las entidades públicas en el marco de la normativa vigente. El vicepresidente nunca ofertó, nunca firmó contratos, etc. Además que el problema de Petroecuador, él más bien denunció, el gobierno anterior denunció a los corruptos y ahí hay sentencias, como en el caso Capaya. Ese problema de Petroecuador no está aquí en el impulso fiscal. Pero lo que pasa no tiene nada que ver el asunto. Proyectos son los de Petroecuador, son los de... Pero estamos hablando, yo vengo a defender el caso de la supuesta asociación ilícita, que como usted sabe, el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal dice que la conducta penalmente relevante que pone en peligro un bien jurídico o lesiona o lo lesiona, tiene que ser descrita y tiene que ser demostrada. Ahora, nosotros en estos 30 días de vinculación, vamos con toda la... Vea, señor periodista, el esquema de estructura de la defensa legal es fácil, es sencillo con respecto al ingeniero Glass. ¿Por qué? Porque la verdad no pide fuerzas. Nosotros vamos a deshacer
punto por punto, con claridad meridiana, documentadamente, para que fluya el argumento racional y para que el señor fiscal tenga la certeza de que el ingeniero Glass es inocente, que no tiene nada que ver con estos puntos, supuestos indicios. No hay ningún delito. El ingeniero Glass es un hombre honrado, honesto, su formación cristiana, su formación revolucionaria, su formación de patriota le impide cometer delitos. Esto está enmarcado en un ambiente... A lo que hay en el proceso, y de acuerdo a lo que ha señalado la fiscal Diana Salazar, que ha acogido el fiscal para la formulación de cargos, la asociación ilícita de Ricardo Rivera con Odebrecht está comprobada en el proceso. O sea, es la asociación de un ciudadano sin ningún cargo público con el más importante contratista de los sectores estratégicos. Y Odebrecht pagó a Rivera varios millones de dólares porque consideró exitosas sus gestiones con el gobierno. Y la única relación de Rivera con el gobierno es que su sobrino, el vicepresidente Glass, era la cabeza de los sectores estratégicos. O sea, no es eso suficiente para probar que la asociación ilícita también formaba parte del vicepresidente y que derivó en otros delitos como peculado o lavado de activos. Vea, señor, en el Estado constitucional de derechos y de justicia que vive el Ecuador, en el derecho procesal penal ecuatoriano, no de ahora, de hace más de 100 años, en todo el mundo del derecho universal occidental, la responsabilidad penal es individual. El hombre responde, el ser humano responde en materia de derecho penal por sus acciones personales o por sus omisiones. No es que el delito es una conducta penalmente relevante, típica, antijurídica y culpable. Yo no puedo responder por lo que haga mi hijo, mi esposa, mi primo, mi tío. Cada uno pero si es una asociación sus funciones y sus roles. Precisamente la asociación es un delito para cometer otros delitos. Como la conducta penalmente relevante, la asociación ilícita es el convenio, la asociación criminosa entre dos personas, tiene que describirse. Si alguien dice Eduardo Franco se coaligó con Juan Piguave para matar, tiene que probárseme cómo lo hizo, dónde lo hizo, de qué manera, dónde se asoció. Eso nada existe. Aquí se dice... La fiscal de la Salazar no, dice que facilitó la consumación para vincular al vicepresidente a la instrucción fiscal y señala que ejerció influencia directa facilitando la consumación del ilícito investigado de asociación ilícita. O sea, si al finalizar la etapa de instrucción no se prueba que Jorge Glass es autor directo, ni autor mediato, ni cómplice, ni facilitador de un delito, ¿confía usted en que el fiscal Carlos Vaca emitirá entonces dictamen absolutorio o Jorge Glass será el chivo expiatorio de los pecados de Alianza País? Señor, el dictamen acusatorio del fiscal es siempre para los culpables, para quien se le demuestra el cometimiento de un delito. El vicepresidente Jorge Glass Espinel no ha cometido ningún delito. Nosotros tenemos plena confianza de que se va a seguir las normas del debido proceso, porque tiene que imperar en el Ecuador no el estado de opinión, no el estado de lo que diga la mayoría o las encuestas. Tiene que imperar las piezas procesales, la verdad, la justicia, porque una persona inocente no puede ser llamada a juicio. Nosotros creemos, y confío yo como abogado, tenemos fe, y el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, tiene fe en el sistema de justicia. Por eso él ha dicho, ahora, más allá de las medidas cautelares, porque él no va a huir, él sigue siendo vicepresidente de la República, él está respondiendo ante el llamado de la justicia y tiene fe. Primero, fe en Dios, fe en él, que no ha cometido ningún delito, y eso brillará. La justicia tendrá que resplandecer, y todos sus oponentes políticos, todas las personas, no van a decir después, es tongo, es manipulación de la justicia. O sea, palo porque bogas y palo porque no bogas. Mire, señor Pino Argote. Ya para cerrar, doctor. El ingeniero Glass, ya cerramos, el ingeniero Glass ha sido auditado, tiene 2 controles patrimoniales de sus recursos económicos de la Contraloría. Pero fue es el hombre que ha sido vilipendiado por Carlos Poli, pues.
La Contraloría es una institución. La Contraloría no es Carlos Poli. La Contraloría es una institución donde hay funcionarios respetabilísimos. Él ha sido ampliamente auditado. En la campaña electoral le dijeron de todo. Ahora solamente falta que le diga que es asesino, que es violador. Le han dicho de todo. La gente malsana. De asociación ilícita, nada más. Doctor Eduardo Pero Franco. yo veo... Bueno, pues en el futuro lo tendremos nuevamente por aquí respecto al seguimiento de esta causa. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar ya está en nuestros estudios Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Y vamos a revisar algunas de las observaciones al presupuesto 2017 sobre temas de endeudamiento, de ventas anticipadas de petróleo, recaudación tributaria, asignación para las universidades. Regresamos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. 7:22, Henry Kronfle, asambleísta nacional por el PSC, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los que nos están viendo. Buenos días. Ayer estaban convocados en la Asamblea para aprobar la proforma presupuestaria enviada por el presidente Moreno para los últimos meses, los que restan del 2017. ¿Qué pasó? ¿Por qué se postergó? Bueno, se postergó porque se trató el tema pues, del ingreso de estos barcos chinos en la zona protegida de Galápagos. Se postergó porque hubo una resolución también por los temas de los atentados terroristas en España en los días pasados. Y entonces esto requiere un debate muy profundo. Hay dos informes, hay el informe de mayoría y yo me permití presentar también un informe de minoría haciendo observaciones dentro del presupuesto general del Estado, y en ese sentido, como la discusión iba a ser muy extensa, se decidió postergar esa sesión para el día jueves. Ok, ¿y qué pasó con el informe que usted presentó? Porque sí, la sesión se posterga hasta el próximo jueves y mientras tanto la Comisión del Régimen Económico ya presentó un informe de mayoría y sus observaciones y recomendaciones, en cambio, ¿cómo espera que sean acogidas? ¿Se va a incluir en ese informe de minoría? Bueno, en el informe de mayoría se hacen unos requerimientos, digamos, se aprueba el informe y se hacen unos requerimientos post-aprobación. Esa no es la posición nuestra. La posición nuestra es resuelva esos requerimientos para hacer una aprobación. Entonces, y esos requerimientos que hacen toman ciertos puntos. Mire, Estefi, es muy importante decirle a la ciudadanía, hay ciertas observaciones de conceptos generales dentro de la proforma del presupuesto general del Estado que hay que entender. Primero, la regla fiscal se cumple porque los ingresos permanentes cubren los gastos permanentes, por lo tanto hay un superávit permanente. Ahí ya hay una lectura clara, no pueden venir ni más impuestos ni más aranceles, porque estamos cubiertos con un superávit. Segundo, no quisimos incluir dentro del informe las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados porque entenderá que esta es una proforma prórroga, este es un presupuesto prórroga que ya está prácticamente ejecutado el día que se apruebe. Pero hay que entender que los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes en el año 2017 fueron mayores al 2016, sin embargo las asignaciones en el presupuesto codificado son menores para los gobiernos autónomos descentralizados en el 2017 que 2016. Ahí hay dos puntos. Ahora, lo que sí incluyen en cuanto al límite al endeudamiento público en este informe, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas dice que en la proforma del presupuesto general del Estado se debe incluir el límite anual de endeudamiento neto para consideración y aprobación de la Asamblea. Usted dice que en la información que recibieron no consta claramente por parte del Ministerio de Finanzas la determinación del límite anual del endeudamiento para la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué falta entonces por incluir? Mire, es que esto es muy grave y hay que decirlo con absoluta transparencia al país. Porque se hace una ley para decir que el endeudamiento, la deuda total, se usa la deuda consolidada según el manual del Fondo Monetario Internacional, es aproximadamente el 29% del Producto Interno Bruto, por lo tanto no sobrepasa el techo del 40%. Eso es lo que dice el manual y la ley que se aplica para efectos del presupuesto general del Estado. Pero usted puede hacer mañana una ley que diga que el día es noche y el noche es día y mientras usted duerme trabaja y mientras trabaja usted tiene que dormir. Eso va a decir la ley y hay que sujetarse a la ley. Pero esa no es la realidad, pues. Entonces, la realidad es que existe una deuda interna que en este caso, según el manual, se cruza entre entidades públicas, tomando como entidad pública también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando usted sabe que esos son fondos privados, no públicos, se cruzan fondos privados con fondos públicos y ahí se determina en ese procedimiento reglamentario para efectos del presupuesto general del Estado que la deuda no sobrepase el 40%. Pero en el momento que existe una deuda consolidada, por el amor de Dios, tiene que venir de algo más grande, pues que es una deuda agregada. Esa deuda agregada, presentada por el propio ministro de Finanzas, supera los 43.000 millones de dólares. Y sobre eso
hay que añadir, como lo hizo el presidente en su informe hace días pasados a la Nación, hay que añadir esa deuda de menos de 360 días, hay que añadir esos contingentes pasivos que tiene el Estado. Entonces usted está hablando entre todo, más el contingente ya de la resolución de la Contraloría General del Estado de la deuda al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, usted está hablando de aproximadamente 60.000 millones de dólares. Que es lo que mencionó, de hecho, el presidente Moreno, pero otra cosa es lo que manda en la proforma presupuestaria. Ahora, cierto es que restan ciertos meses, ya está ejecutado el presupuesto, digo, del 2017, y por eso hay que estar a la expectativa de lo que pase ya próximo en los próximos meses con la entrega de la proforma presupuestaria y lo previsto ya para el año 2018, porque ahí sí se deberían ya ver clarificadas las decisiones o los cambios que se esperan a nivel económico. Es correcto, Steffi, pero cuando usted consolida esa deuda, prácticamente está borrando la deuda interna. Y es tan inconsistente e incongruente esto que usted dentro de la proforma presupuestaria tiene que pagar deuda interna. Entonces tiene que pagar algo que no se refleja como deuda dentro de la propia proforma. El tema del IES es grave también y lo hemos observado dentro del tema de deuda, porque la Contraloría General del Estado ya determinó que el Estado le debe al IES alrededor de 2.500 millones en ese informe. Eso aumenta alrededor de 440 millones de dólares al año. Es decir, para finales del 2017 usted está hablando de 3.000 millones de dólares. Además, se modificó en el directorio del IES, me parece con la resolución CD 501, me parece, se modificó los porcentajes para salud y para la pensión de jubilación. Por lo tanto, le quitan del fondo de pensión de jubilación para meter al fondo de salud, lo cual agrava la situación de los haberes que existen en este momento por parte del Estado a la jubilación. Tanto así que tuvimos una comisión de gente jubilada reclamando esto. Que más allá de la situación. Más allá de la situación y además 122 millones todo lo que se pone en la proforma para pagos de salud, que tampoco cubre los pagos de salud del IES. Ahí hay otro problema. Ustedes mencionan, y usted lo hace en el informe que presentó, que no se evidencia en el presupuesto otros valores, por ejemplo, los correspondientes a la venta anticipada del petróleo como deuda para el cálculo del límite del endeudamiento público, este uso parcial del manual del FMI, que es lo que se ha venido diciendo para el cálculo de este límite del endeudamiento público. Ustedes dicen, bueno, es legal, pero lo que pasa es que no está reflejando así la realidad total de la deuda sobre el PIB que actualmente mantiene el Estado. Entonces, ¿esto cómo se debería resolver? Esto es muy grave porque se lo citó varias veces al ministro de Hidrocarburos. Entiendo que es un hombre serio, pero no se presentó nunca en la comisión. Entonces, el informe lo hizo verbalmente el viceministro de Economía y Finanzas, el informe de los ingresos no permanentes, que es el informe de los ingresos petroleros. Y yo tuve que tomar notas, discúlpeme, y aquí voy a presentar las notas que yo tomé. Ingreso por exportación de crudo, 10.600 millones, inversión de Petroecuador y Petroamazonas, 4.600 millones, Secretaría de Hidrocarburos, gastos, 1.100 millones, importación de derivados, 2.700 millones, saldo neto disponible para el presupuesto general del Estado, 2.200 millones. Pero cuando usted ve los informes del propio ministro de Economía, dice contingentes que pueden ser para el Estado, que son deudas ya de las petroleras, suman más allá de 6.300 millones de dólares. Entonces tenemos una incongruencia. Así mismo pasó, y disculpe que traiga esto también a colación porque es importante, con los temas de salud. Yo le he pedido a Poli Ugarte, que hablé con ella ayer, que es del bloque del Partido Social Cristiano, que maneja la Comisión de Salud, que también haga un desglose de los 5.000 y pico de millones que hay en el presupuesto general del Estado en el tema de salud para ver si esos temas están cubiertos. Lo mismo pasó con las universidades. El tema de salud es lo más importante, de lo más importante. ¿Por qué? Salud, educación, seguridad. Hoy por hoy, lo que se destina a pagar en deuda, amortización, interés, el porcentaje es mayor a lo que se está destinando en salud y educación, lo que tanto se ha criticado en los últimos años por el nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué alternativas, o más bien, qué observaciones hicieron allí? Hay muchas, hay 5.300 millones de dólares aproximadamente en el tema de salud, hay 2.800 millones en números redondos en el tema de educación, hay 1.700 millones en el tema de la defensa. Cuando usted ve el servicio de la deuda, es alrededor de 10.000 millones de dólares, lo cual es prácticamente lo mismo que el presupuesto de salud, educación y seguridad del país, hay que decirlo con claridad. Entonces estamos haciendo un informe que se presentará mañana con los temas detallados en cómo se están utilizando los rubros en el tema de salud y por qué hay que corregir ahí también ciertas cuentas, que serán observaciones que también se plasmarán dentro del pleno mañana. Además, en el tema de la universidad, déjeme decirle que hay algo muy importante. Si bien es cierto, incrementaron las asignaciones para las universidades. Algunas universidades le suben el presupuesto y otras le bajan. Por ejemplo, he conversado
Ya recibimos un informe de la Universidad Agraria, he conversado con Guillermo Celi del Partido Suma, hay problemas con la Universidad de Manabí, he conversado con Mauro Tojanini de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ellos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica, que tengo un informe muy extenso, muy bien hecho por parte de Mauro, veo con absoluta claridad que la universidad subsidia más de 23 millones cuando recibe alrededor de 13 millones por parte del Estado y siempre devenga o ejecuta lo que recibe. Entonces, ¿cómo es que se le baja a una universidad que tiene subsidios, que son prácticamente el doble de las asignaciones, cuando cumple un trabajo social importante a través de fundaciones, a través de becas a discapacitados, a través de gente privada de la libertad que también se le educa? Y en cambio, para la Universidad ICAM, para las universidades que se crearon hace tiempo, la ICAM, la UNAI, la Universidad de las Artes y Yachay, ahí no se regula la distribución a través de lo que determina el Consejo de Educación Superior, sino que ahí se da la asignación, discúlpeme, a dedo. ¿Por qué es esto? Tampoco hubo una aclaración del tema, y esa es otra de las observaciones que plasmamos dentro del algunas de las observaciones y recomendaciones. Henry Kronfli, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, compartiéndolas con nosotros aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:31. Vamos a una pausa porque al regresar estará Juan Lloret, asambleísta de Alianza País, también integrante de esta Comisión del Régimen Económico y Tributario. La resolución que aprueba la proforma y el plan cuatrianual no hace observaciones ni recomendaciones al gobierno sobre el nivel de endeudamiento. Vamos a analizarlo al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La Comisión del Régimen Económico y Tributario resolvió sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la proforma para el periodo fiscal 2017, la programación cuatrianual 2017-2021 y el límite de endeudamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y requerirá a la función ejecutiva que acoja las recomendaciones y solicitudes establecidas en el informe. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta del Alfay por Alianza País e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, un cordial saludo para todos los televidentes. Siempre es un gusto estar en este canal. Respecto al nivel de la deuda pública, el presidente Lenín Moreno señaló, recordemos. Presento la situación económica del país. Todos sabemos que esta ha sido extremadamente difícil desde el año 2015. Al no contar con recursos líquidos suficientes, se recurrió a financiamiento externo e interno. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. En mayo de este año, la deuda pública histórica del país, que incluye los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. La Comisión consideró ajustado a la ley el límite de endeudamiento presentado por el gobierno en la proforma, que es el consolidado de la proforma anterior y no el agregado o el conjunto, al que se refirió como desmesurado el presidente. ¿Cómo se justifica continuar con ese nivel desmesurado de endeudamiento? Bueno, Alfredo, muchas gracias. Primero decirle a los ciudadanos que detrás de un presupuesto están ciudadanos, precisamente está la gente que puede estar a la espera de una serie de políticas que se realizan o que se ejecutan a través de un presupuesto general del Estado. Y precisamente lo que hemos velado los asambleístas de Movimiento Alianza País al interior de la Comisión de Régimen Económico es que ese presupuesto cumpla también su función social, como lo ha venido haciendo durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana, en el cual nos ha logrado acortar las grandes brechas sociales que existían en el Ecuador. Fíjense ustedes cómo ha sido la evolución del coeficiente de Gini, que ha pasado del 0,55 al 0,46% desde el 2007 al 2017. Es decir, a través de un presupuesto se puede ejecutar políticas públicas que vayan en función de esas grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Y también vale la pena decir, en función de la entrevista anterior, que gran parte de ese presupuesto, alrededor de 17.000 millones de dólares, nos ayudan a cumplir con esos grandes objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de esos 17 objetivos. Ahora, entonces yo creo que es muy importante encaminar y darles a conocer también esa visión del presupuesto. Claro, pero eso es verdad. En la época de la bonanza, en efecto, se hizo algunos avances en el aspecto social.
pero el problema es el costo que hay ahora en época de crisis. Y al respecto, puntualmente, la asambleísta Mae Montaño, integrante de la Comisión del Régimen Económico, sobre la nueva deuda que propone la Proforma, indicó lo siguiente. Veamos. Que se sigue el mismo modelo fundamentado en un gasto, una proforma de 36.000 millones de gastos, cuando los ingresos aún sobreestimados están en 23.000 millones. Significa que el endeudamiento ilimitado sigue, cuando define que 11.000 millones se financiarán por deuda pública. Y aquí hay una preocupación para los ecuatorianos que yo les quiero mostrar. De este endeudamiento de 11.000 millones, los rubros más importantes son bonos en el mercado internacional por 3.000, pero las fuentes más importantes de este financiamiento, con casi el 60%, tienen que ver con endeudamiento interno. Esto es, 2.500 millones para bonos colocados a nivel nacional, esto es el IES, señores, y más de 2.000 millones que tiene que prestar el Banco Central. Entonces el asunto es, ¿tiene sostenibilidad que la nueva deuda sea con cargo a los fondos del IES y a las reservas sin activos líquidos depositadas en el Banco Central? Cuando se señaló que eso ya había llegado a un límite. Bueno, no necesariamente es así. Si ustedes se fijan en el cuadro que mostraba la asambleísta Montaño, alrededor del 45% precisamente busca traer financiamiento externo. Yo creo que hay que desmitificar algunos temas con relación a la deuda y me parece importante darle a conocer algunos elementos al pueblo ecuatoriano. No se puede satanizar la deuda porque esa deuda se convierte en un momento determinado, en función de cómo se la invierta, en un instrumento fundamental para el desarrollo. Fíjese usted, alrededor de estos 10 años de la Revolución Ciudadana, el gobierno ha dispuesto de alrededor de 26.000 millones de dólares en deuda, pero esos 26.000 millones de dólares nos ha permitido tener las condiciones habilitantes para que el Ecuador pueda proyectarse hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque se ha logrado invertir en infraestructura vial, en carreteras, en tener soberanía energética, que es muy importante incluso para poder atraer inversiones internacionales. Fíjese usted cómo ha evolucionado la deuda, el consolidado de la deuda en el Ecuador. Este cuadro es muy decidor. Hay algunos sectores de oposición, sobre todo, que tratan de mirar a la deuda como un problema. Pero ¿por qué no lo dijeron nada cuando la deuda consolidada en el año 2000 alcanzaba el 65% del PIB? En función de Pero que el país estaba quebrado entonces, pues veníamos de la crisis bancaria, desapareció el sucre, recién venía el dólar. Fíjese una cosa que es interesante, se usa esa denominación de deuda consolidada y deuda agregada. Y dice que de acuerdo al artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas se aprueba el nivel de endeudamiento. Pero ese artículo dice claramente que es la deuda del conjunto de las entidades y organismos que no puede sobrepasar el 40% del PIB. O sea, el conjunto, ¿qué significa? Que es agregada, no es la consolidada. Entonces yo sí creo que se podría discutir, sería materia de un debate interesante en la Asamblea, la interpretación correcta de la ley. Lo que usted dice, Alfredo, es solo relacionado al artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, pero hay que leer el reglamento también, y precisamente en el 123 del reglamento. Sí, pero el reglamento es el mecanismo habilitante para que se pueda llevar adelante las diferentes leyes. Habilitante. Entonces, por correa, o sea, él puso el reglamento para sobrepasar el límite. Mire, precisamente la legislación lo que busca es tener las condiciones claras, pero hay legislación de carácter menor o habilitante, como son las resoluciones, los reglamentos, y en el 123 del reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se define qué es la deuda y qué es lo que se tiene que consolidar. Y aquí hay un elemento también que quería decirle al pueblo ecuatoriano con relación al costo de la deuda, porque mucho se ha dicho con relación al costo de la deuda, pero en función de la información entregada por parte del Ministerio de Finanzas, el costo de la deuda tiene una tasa de interés promedio del 5.87%. Entonces, tampoco no es
que se ha endeudado al país con tasas de interés excesivamente altas, como sí teníamos hace algunos años atrás, en la época en la cual precisamente la partidocracia era la que definía esas políticas económicas de la mano de los poderes económicos que manejaban el país. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Concluimos así. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.